Las comillas. Usos. Número 1. Empleamos las comillas para enmarcar la reproducción de citas textuales. Si el texto que se reproduce consta de varios párrafos, antes era costumbre colocar comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos, salvo, claro está, en el primero que se inicia con comillas de apertura. Hay diferentes tipos de comillas: las comillas angulares, llamadas latinas o españolas, las inglesas y las comillas simples. Por lo general, es indistinto el uso de uno u otro tipo de comillas dobles, pero suelen alternarse cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado. Por ejemplo, al llegar el coche deportivo, Lola susurró: «Vaya cacharro que se ha comprado Tomás». Empleamos entonces dos tipos diferentes de comillas, prefiriendo empezar con las comillas angulares, latinas o españolas. Según la RAE, es indiferente el uso de unas y otras comillas, aunque las comillas sencillas suelen cumplir una función muy específica, para resaltar una palabra o una frase incluidas como cita o puestas de relieve dentro de un párrafo que ya va entrecomillado y es más extenso. Las comillas sencillas son más técnicas y se usan para indicar el significado de una palabra o su representación conceptual. La palabra viene del alemán y significa patria, hogar, casa. Como pudo observar en el ejemplo anterior, las comillas sencillas resaltan el significado de la palabra que se está definiendo. Si dentro de un texto entrecomillado hay que intercalar otro texto entre comillas, se emplean las comillas de forma jerárquica. Primero las comillas latinas o españolas, luego las inglesas y por último las comillas sencillas. Dice Rafael Lapesa en su obra Historia de la lengua española a propósito de los germanos: en el año 409 un conglomerado de pueblos germánicos, vándalos, suevos y álanos, atravesaba el Pirineo y caía sobre España. Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesando desde el Rin y el Danubio. Como puede observar en el ejemplo anterior, se optó por el uso de las comillas españolas para citar todo el texto. ¡Ojo! Cuando se intercala un comentario del transcriptor de la cita, este debe enmarcarse entre rayas sin necesidad de cerrar las comillas para volverlas a abrir después del inciso, como en el siguiente caso: «Es imprescindible», señaló el ministro, «que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras». También se encierran entre comillas las palabras textuales que se reproducen dentro de un enunciado en estilo indirecto. Observe el siguiente ejemplo. Desde Medicus Mundi reconocieron ayer sentir impotencia y congoja por este asesinato y exigieron un compromiso de las autoridades para el esclarecimiento de estos graves hechos. Regla número 2. Para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o se utiliza irónicamente o con un sentido especial, también recurrimos al empleo de las comillas. Observe: dijo que la comida llevaba muchas especies, o bien, parece que últimamente le va muy bien en sus negocios. ¿Cómo se combinan las comillas con otros signos? A. Los signos de puntuación correspondientes al periodo en el que va inserto el texto entre comillas se colocan siempre después de las comillas de cierre. Por ejemplo, sus palabras fueron: «No lo haré», punto y coma, pero al final nos ayudó. O bien, «¿De verdad ha dicho hasta nunca?», cierre de la interrogación. B. El texto que va dentro de las comillas tiene una puntuación independiente y lleva sus propios signos ortográficos. Por eso, si el enunciado entre comillas es interrogativo o exclamativo, los signos de interrogación y exclamación se escriben dentro de las comillas. Por ejemplo, le pregunté al conserje: ¿dónde están los baños, por favor? Cierro comillas,
punto y aparte. C. Cuando lo que va entrecomillado constituye el final de un enunciado o de un texto, debe colocarse punto detrás de las comillas de cierre, incluso si delante de las comillas va un signo de cierre de interrogación o de exclamación o puntos suspensivos. Observe, si pudiera decirle lo que pienso realmente, a Pedro no le resultaba fácil hablar con sinceridad.